Hoy vamos a empezar el segundo tema de nuestro curso sobre superficies, curvas y ecuaciones diferenciales. Este tema va a ser la continuación del tema que dimos sobre curvas paramétricas, que está en la misma playlist que estoy haciendo. Vale, entonces antes de empezar el tema de superficies paramétricas deberíais tener completamente claro el tema de curvas, porque aquí vamos a usar conceptos de ese tema constantemente. Así que si tenéis dudas, volved a ese curso, mirad las cosas correspondientes y luego volved. Vale, lo primero que vamos a hacer es definir la notación. Aunque la notación va a cambiar a mitad del tema, pero bueno, esto es para iniciarnos, digámoslo así. Vale, vamos a llamar f sub u a la derivada parcial de f con respecto a u. Y vamos a llamar f sub u v a la derivada parcial con respecto a v de la derivada parcial con respecto a u de f. Y si nuestra función es de clase 2 o más, vamos a decir que f(v) es igual a f(v1). Vale. Ahora bien, nosotros podemos tener una superficie. Y las superficies no son ya como las curvas. Tienen unas cuantas diferencias. Como por ejemplo, que nosotros en las curvas podíamos definir una sola función que recorriese toda la curva. Pues ahora, las superficies no siempre están recubiertas por una sola función. Así que vamos a tener que ver las distintas características que pueden tener las funciones que van a recubrir nuestras superficies. Además de que, obviamente, para generar una superficie vamos a necesitar, en vez de un solo parámetro, vamos a necesitar dos. Entonces, claro, lo primero que vamos a hacer es decir, ok, ¿cómo vamos a definir las parametrizaciones regulares aquí? Porque recordemos que en las curvas una parametrización regular era aquella que no tenía esos finales abruptos. Entonces aquí vamos a querer algo más o menos igual. Entonces vamos a decir que una parametrización es regular, o sea que vamos a tener una parametrización regular de un subconjunto, de hecho voy a ya ponerlo así, subconjunto M perteneciente, M contenido en R3, o sea, la parametrización de nuestra curva, o sea, de nuestra superficie en el espacio 3D. Esta va a ser una función inyectiva de clase infinito que va a ser la aplicación desde un cierto intervalo contenido en R2, que van a ser nuestros parámetros u y v, hasta M, que es el conjunto de puntos en el espacio tridimensional, con u abierto. Tal que, y estas son las condiciones que cumple. La primera, que es la llamada condición de regularidad, es que la derivada parcial con respecto a u, producto vectorial con la derivada parcial con respecto a v, tiene que ser distinto de 0 para todo uv pertenecientes a nuestro intervalo. Esto es la condición de irregularidad. Y la otra condición que tiene que cumplir es que la inversa de x aplicada a xu nos lleva a u. Y que esta aplicación es continua. O sea que x
es un homeomorfismo. Vamos, que si vas a un lado, puedes recuperar de dónde has venido. Eso es lo que nos dice esta. Y lo importante es, ¿qué nos dice esta? Ok, vale. Vamos a pensarlo así. Nosotros sabemos que si tenemos un vector y otro vector, estos dos vectores, si los multiplicamos vectorialmente, nos van a dar un vector que es perpendicular a los dos. Pero además, si estos dos vectores, digamos que definen una superficie, definen un cuadradito, pues claro, este vector va a ser la normal a esa superficie. Entonces, claro, esto lo que nos dice es que esta normal no sea cero en ningún punto. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, por ejemplo. Imaginaos que tenemos un cono. En la punta, ¿cuál es la dirección de la normal? Si vienes por aquí, la normal te parece que es esta. Pero si vienes por aquí, la normal te parece que es la otra. Entonces, en este punto, ¿qué va a pasar? Pues que la normal va a ser cero, porque no va a haber una dirección bien definida. Eso es precisamente lo que quiere evitar nuestra condición de regularidad. O, por ejemplo, que haya cortes bruscos en nuestra superficie y estas cosas. Vale, entonces, claro, ahora, vamos a decir que un subconjunto conexo S contenido en R3 es una superficie regular si cualquier punto contenido... No, perdón. Si cualquier punto, o sea, si todo punto está contenido en un subconjunto M contenido en S que admite una parametrización regular. Vale, ¿qué significa todo esto que acabamos de escribir? Esto lo que nos dice es que una superficie va a ser un subconjunto tal que todo punto esté contenido en algún subconjunto que admita una parametrización regular. ¿Qué nos dice, digamos, nuevo esta definición? Básicamente nos dice que, aunque todo esto sea nuestra superficie, con que esto de aquí, pueda ser parametrizado regularmente y que esto de aquí pueda ser parametrizado regularmente, aunque no sea todo con lo mismo, siempre que entre los dos cubran a toda la superficie, esa superficie va a ser regular. Entonces, bien, ahora, suele necesitarse varias parametrizaciones para describir toda la superficie, y cada una de ellas la vamos a llamar carta local. Entonces, claro, dada la condición de regularidad, podemos visualizarla más directamente de la siguiente forma. Hay una cosa que se llama curvas coordenadas. Curvas coordenadas, que son muy importantes. Que básicamente son unas curvas en las cuales, ya que nuestra superficie viene descrita como los puntos tales que una aplicación sobre un parámetro 1, un parámetro U y otro parámetro V, nos va a dar unos puntos del espacio, o sea, esto es parámetro 1
parámetro 2. Y esto es una aplicación. O una función tridimensional. En realidad son 3 funciones. x1, x2, x3. Y esto nos va a dar un cierto conjunto de puntos en el espacio. Esto es lo que viene a significar esta expresión. Vale, entonces nosotros sabemos que nuestra superficie, o esa carta local, va a ser descrita de esta forma. Pero claro, podemos decir, vale, ok, ¿y si dejo uno de los parámetros quieto y solamente muevo el otro? Entonces con eso definimos las curvas coordenadas. Primero vamos a definir la curva U, que va a ser aquella curva o aquel conjunto de puntos tales que la U siga siendo un parámetro y la V sea constante, siempre esté en este valor de V sub 0, que nosotros vamos a elegir. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 354, es un número concreto y fijo. Y por otro lado está la curva V, que es una curva en la cual, en vez de hacer esto con V, lo hacemos con U. O sea, dejamos U constante y vamos variando V. Esto en un espacio de parámetros sería como, imaginemos que estamos viendo la superficie desde arriba. Pues al igual sería, si esta es la dirección U y esa es la dirección V, esto sería una curva U. Y esto sería una curva V. Ahora bien, si la superficie está deformada o distorsionada, en vez de ser simplemente curvas así, rectas, podrían ser algo de este estilo. Dado por la propia parametrización que tuviese esa superficie. Entonces, claro, ahora, con esto definido, podemos decir que, ok, si tenemos una curva, siempre podemos hacer su vector tangente, de alguna forma. Entonces, vamos a decir que el vector tangente de la curva U en el punto U0, V0, ahora nos vamos a referir en todo momento a este punto. Este es el punto X, U0, V0. Entonces, el vector tangente a la curva U en ese punto va a ser este. Y el vector tangente a la curva V en ese punto va a ser este. Ok. Entonces, la condición de regularidad nos dice que estos dos son independientes. Por tanto, cada uno va en una dirección distinta. Y por tanto, definen un plano. Que ya veremos cuantísima importancia va a tener este plano. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner dos ejemplos. El primer ejemplo es el plano. Vamos a definir el plano determinado por x sub 0, que es un punto de origen que vamos a tomar, y dos vectores a y b linealmente independientes. Vale, entonces este plano básicamente va a ser un plano que sea un punto de origen y una dirección de subida y otra dirección de subida. Por tanto, nos va a definir al igual un plano así. Vale, entonces, ¿cómo lo parametrizamos? Pues es muy sencillo. X de v va a ser coger este punto, que es nuestro punto origen, es un punto que tiene que estar contenido en el plano sí o sí, y lo que vamos a hacer es movernos una cantidad
arbitraria en una dirección y una cantidad arbitraria en otra dirección. Lo cual va a ser u por la primera dirección más v por la segunda dirección. Esto sería, imaginemos que esto es nuestro plano. Este es nuestro punto inicial. Entonces nos podemos mover una unidad en la dirección A y quedarnos ahí. O podemos movernos una unidad en la dirección A, movernos una en la dirección B. Entonces sacamos ese punto. También podemos movernos uno en la dirección A y otro en la dirección A, sacando ese punto. O uno en la dirección A y menos la dirección B. Y así, poco a poco, vamos recorriendo todos los puntos del plano, que es exactamente lo que queríamos. Justamente estas direcciones son las que definen cuán inclinado está el plano en uno u otro sentido. Y bueno, ahora hay que comprobar que es una parametrización regular, para lo cual lo único que tendremos que hacer es calcular la derivada y hacer el producto. Entonces, la derivada parcial con respecto a u de esto de aquí va a ser simplemente a. Y la derivada parcial con respecto a v va a ser simplemente b. Entonces, xu por xb xu por xv va a ser a por b. Pero como hemos dicho que son linealmente independientes, entonces esto va a ser distinto de cero. Por tanto, es una parametrización regular. Ahora bien, el caso B. En el caso B vamos a parametrizar la esfera de radio R. Entonces aquí vamos a definir la esfera de radio R, que se escribe como S2. 2 se refiere a la dimensión que tiene. Y S es de, digamos que superficie. O de sphere, más bien. Entonces, claro, esto va a ser el conjunto de puntos X y Z pertenecientes a R3, tales que, o en los cuales se cumple que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta es la definición de la esfera. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? En, digamos, propiamente dicho, una parametrización. Pues podemos hacer la parametrización de esta forma, haciendo dos cartas. Nosotros, si decimos, vale, x es igual a u e y es igual a v, entonces z, despejando aquí, sería raíz de x cuadrado, no, perdón, sería raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Que traduciendo a v sería r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado. Vale. Pero cuidado, esto es una raíz. Entonces hay solución positiva y negativa, que nos va a dar la parte de arriba de la esfera y la parte de abajo de la esfera. Entonces, claro, vamos a dibujar la esfera. El sistema de ejes es el de siempre, x, y, z. Vale. Entonces, esta es nuestra esfera bastante mal colocada. Esta es nuestra esfera. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener es que este es el z igual a 0. Y con esta parametrización vamos a cubrir tanto la parte de arriba como la parte de abajo, haciendo dos cartas distintas. Dos cartas distintas. Entonces, la primera carta va a ser x u v igual a u, v y raíz de r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado. Ok.
para z mayor que 0. Y ahora la segunda parametrización es uv raíz cuadrada de r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado con un menos. Eso va a ser para z menor que 0. Pero como hemos dicho, z mayor que 0 y z menor que 0. Pero concretamente en z igual a 0, en esta circunferencia, no lo tenemos bien definido. Por tanto, necesitamos otra carta distinta. Entonces, en esta carta, lo único que vamos a hacer va a ser, pues, tomar las cosas al contrario. Vamos a decir, vale, y es igual a u. Z es igual a v. Entonces, x es más menos raíz de r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado. Por tanto, las dos parametrizaciones son uv, bueno, va a ser raíz de r al cuadrado. Hoy estoy teniendo una letra curiosa. R al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado, uv, y por otra parte tenemos menos raíz de r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado, uv. ¿Y esto para qué va a ser? Para x mayor que 0 y para x menor que 0. Esto es bastante obvio. O sea, esto de aquí va a dar un número netamente positivo. Entonces, esto va a ser cuando las x son mayores que 0 y esto cuando las x son menos que 0. Pero claro, si aplicamos la misma lógica que antes, vamos a tener que esta circunferencia no va a estar definida por estas dos cartas. Entonces, si juntamos estas cuatro cartas, aún así, nos van a quedar dos puntos, que son estos dos puntos de aquí. Este y este. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos otras dos cartas. Que son las cartas en las que x es igual a u, z es igual a v, e y es igual a más menos raíz de r al cuadrado menos u al cuadrado menos v al cuadrado. Y hacemos exactamente lo mismo. Definiendo una para y mayor que 0 y otra para y menor que 0. Ahora bien, con estas 6 cartas sí que cubrimos todo el espacio, o sea, toda la propia superficie. Y bueno, obviamente en todos los casos, nuestro intervalo va a ser los UVs pertenecientes a R2 tales que u al cuadrado más v al cuadrado sea menor que r al cuadrado. Menor estricto. ¿Por qué? Porque justamente si cogéis esta ecuación y la evaluáis justamente en u al cuadrado más v al cuadrado igual a r al cuadrado, lo que pasa es que vais a tener una discontinuidad. Porque claro, puede que esto se acerque, pongamos así, hasta este punto. Pero a partir de aquí, esta función, o sea, esta z, se vuelve imaginaria. Cuando esto ya es mayor. Entonces aquí hay problemas de continuidad. Entonces por eso es menor estricto. Vale, pero como siempre podemos hacer otras parametrizaciones distintas, como ya vimos en el tema de curvas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser parametrizar en esféricas. Entonces, que además parece como más natural para un caso de simetría esférica. Entonces, vamos a definirlo con dos ángulos que van a ser estos dos. Entonces tendremos que R seno z coseno phi seno z seno phi
coseno z. Que puesto en ejes, esto es importante saber a qué se refieren estos ejes. Es verdad, puedo hacer esto. Al igual es mejor que haga los ejes de esta forma y queden más bonitos. Vale, básicamente lo que vamos a tener es... Ok. Esto será el centro, entonces... Este ángulo de aquí, imaginad que tenemos este punto. Pues este ángulo, con respecto al eje X, X y Z, este ángulo es el ángulo phi. Bueno, que acabo de hacer un phi bastante curioso. Este es el ángulo phi. Y ahora, si vamos desde el eje Z, bajando hacia abajo, pues imaginaos que tenemos este punto. Entonces, este ángulo, o sea, el ángulo este que se forma aquí, es el ángulo Z. Esa es la definición que tenemos. Uy, acabo de cargarme los ejes. Este es el ángulo. Ok, va. Entonces, esta es la definición. Y claro, ahora tenemos que sacar los vectores tangentes de las curvas coordenadas. Entonces, con respecto a Z, tenemos esto de aquí. Con respecto a phi, tenemos esto de aquí. Y claro, ahora tenemos que hacer el producto vectorial de ambos. Entonces, esta es una forma de abreviar esto de aquí, para no tener que escribir en exceso. Vale, ahora que tenemos esto, simplemente tenemos que hacer este producto. Y este nos va a dar, si cogemos esta parte, o sea, primero componente y, bueno, ya vamos a poner el r al cuadrado. Entonces, y vamos a tener simplemente el seno de z al cuadrado por el coseno de phi. Vale. Después vamos a tener en la j simplemente menos seno cuadrado de phi seno z. Y en la k vamos a tener esto más esto. Creo que está bien. Creo. No, no está bien, no está bien, no está bien. Aquí, si os fijáis, he escrito mal esto. Esto es coseno. Entonces esto es coseno. Ya hacía yo que me sonaba un poco raro.
Y esto de aquí abajo, esto sí que es seno. Seno y coseno, vale. Este está bien. Este es el que no está bien. No, sí que está bien, sí que está bien. Obviamente estoy calculando estas cosas sobre la marcha, para que veáis cómo es de complicado hacerlo. De hecho, hay más. Vale. Y ahora tenemos este último bloque, que va a ser coseno cita, seno cita, coseno phi al cuadrado, más coseno seno, seno al cuadrado. Entonces, finalmente este producto vectorial va a ser r al cuadrado por, ya lo voy a poner en componentes, seno al cuadrado, coseno, seno al cuadrado, seno, coseno por seno, porque estos dos hacen 1. Y claro, aquí podemos ver algo muy importante, y es que en todos los casos nos queda un seno de phi, o sea, un seno de z. Por tanto, si el seno de z es igual a 0, este producto vectorial va a dar 0. ¿Y cuándo se cumple esto? En este semicírculo. Bueno, de hecho en todo este círculo. No, perdón. Bueno, en todos los sitios donde z sea igual a 0. Que son aquí arriba y aquí abajo. Sí, básicamente son esos. Vale. Entonces, esto nos dice que pues no todos los puntos son regulares. O sea, no es regular ni en phi, o sea, ni en z igual a 0, ni en z igual a phi. A pi, perdón. Entonces, claro, ahora, pues esta parametrización la tenemos que definir en un abierto. Está definida en el abierto z phi perteneciente a u igual a 0pi por 0,2pi, siendo este el intervalo para phi, o sea, para z, y este el intervalo para phi. Y bueno, esta sería nuestra primera carta. Si simplemente cogemos una carta que esté, digamos, rotada, o sea, que esté rotada en cualquier dirección, que sea exactamente igual, pero simplemente rotada un poquito en algún ángulo, pues ya tendremos cubierto todo. Entonces, bueno. Ahora, lo que podemos definir es la carta de monje. Porque ya hemos visto, hace un momento, que podíamos definir una parametrización simplemente cogiendo. Vale, la primera coordenada es u, la segunda es v. Y ya está. Pero esto tiene un propio nombre, que es una forma de hacer una carta bastante sencillo, entre comillas. Que es una carta de monje. Seguramente se pronuncia de otra forma, disculpadme, no tengo ni idea. Entonces, claro, lo bueno de esta carta, que es básicamente hacer una parametrización de esta forma, u, v, y una función de uv, es que vamos a tener esto, que este producto vectorial va a ser siempre distinto de 0.
porque en la tercera componente vamos a tener un 1. Y por tanto, siempre es regular. Entonces, siempre podemos hacer esto. Y además, toda superficie pues permite que le hagas una carta de monje en cada punto. O sea, si pones una carta de monje en todo punto de la superficie, pues ya tienes un conjunto de cartas locales que te describen la superficie. Y bueno, después están las superficies implícitas. O las superficies de nivel. Que básicamente lo que nos dicen es que si f desde nuestro espacio tridimensional a una recta de los reales, o sea, esto es una aplicación que nos lleva desde nuestro espacio tridimensional hacia una recta. Bueno, una recta no, una curva unidimensional. A los reales, más bien. O sea, que nos lleva de algo 3D a un número. Y además es de clase infinito en este intervalo. Y además hay un número A llamado valor regular de f, que es un número real, y además perteneciente a f en el intervalo. Entonces, si se da esto, entonces podemos construir la superficie como la inversa de f aplicada sobre este valor regular de f. Si el operador nabla aplicado sobre f es distinto de 0 en S. Y además esto va a ser ortogonal a la superficie. Y bueno, esto es lo básico para, digamos, ir empezando. Luego, en el siguiente vídeo vamos a ver tanto el cambio admisible de parámetro como el plano tangente y la aplicación de Gauss. Y lo dejaremos todo listo para ya poder empezar con la primera forma fundamental, que es lo primero que nos interesa de verdad de todo este tema de superficies. Bueno, aparte de las propias parametrizaciones, que son importantes. Entonces, cualquier duda me la dejáis en comentarios y la responderé en cuanto pueda. Si no, también podéis ir a la página web, que seguramente os la ponga en un link en la descripción y también está en la información del canal. Y ahí pues podéis ver más posts que voy subiendo o diferentes cosas.